Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima intriga. Vamos a sumergirnos en el fascinante, y a menudo turbulento, mundo del espectáculo turco. Un universo que, como bien saben, está plagado de rumores, especulaciones y, seamos honestos, una buena dosis de fabricaciones y mentiras. El título lo dice todo. Y no es para menos, Kerem Bürsin y las mentiras sobre Andersel, la verdad revelada. Sé que estos dos nombres resuenan con fuerza en sus mentes, y hay una razón de peso para ello. Kerem Bürsin y Andersel, sin lugar a dudas, se han consolidado como una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, cautivando audiencias tanto locales como internacionales. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, no todos los titulares que giran a su alrededor cuentan la historia completa, o lo que es peor, narran una historia completamente tejida desde la imaginación. Por ello, hoy nos embarcaremos en una misión exhaustiva, desmantelar esas mentiras, separar la paja del trigo, de una vez por todas, revelar la verdad detrás de los rumores que han envuelto a esta icónica pareja. Si usted es un ferviente admirador de Kerem y Hande, o simplemente un apasionado del drama y las intrigas del espectáculo, le invito a quedarse conmigo, porque le aseguro que este viaje se pondrá, cuanto menos, fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la materia, si aún no forma parte de nuestra comunidad, le hago una cordial invitación, suscríbase a nuestro canal Únase a nuestra creciente familia para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos preparado un volumen considerable de contenido interesante y revelador para usted. Haga clic en ese botón rojo de suscribirse y active esa campanita para recibir notificaciones instantáneas. Su apoyo, créame, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir investigando y trayéndole lo último. Ahora sí. Entremos de lleno en el corazón de este asunto. El título de nuestro vídeo de hoy, Kerem Bürsin y las mentiras sobre Andersel, la verdad revelada. No es una lección tomada a la ligera ni una estrategia de clickbait barata. La realidad es que la cantidad de historias circulando, la proliferación de especulaciones sobre su relación, sobre sus exitosas carreras individuales, e incluso sobre los aspectos más íntimos de su vida personal, ha llegado a un punto en el que a menudo resulta imposible discernir qué es verdad y qué no, y lo que es más preocupante, estas especulaciones no solo divierten o entretienen, sino que tienen un impacto muy real y tangible en la imagen pública de los artistas, en la percepción que el público tiene de ellos, y en su tranquilidad personal. Por lo tanto, para empezar este desmantelamiento, vamos a desgranar algunos de los rumores más persistentes, escandalosos y, a menudo, absurdos, que han envuelto a Kerem Bürsin y Andersel a lo largo de los años. Sin duda alguna, uno de los temas recurrentes que ha dominado las conversaciones y los titulares ha sido el supuesto fin de su relación una y otra vez. Cada vez que se les veía separados por un lapso de tiempo, por breve que fuera, o cuando uno de ellos compartía una publicación en redes sociales donde el otro no aparecía explícitamente, las plataformas digitales explotaban en un frenesí de titulares anunciando rupturas inminentes. Lo verdaderamente llamativo y revelador de esta situación es que, a pesar de estas supuestas y constantes rupturas anunciadas a bombo y platillo, la pareja ha continuado apareciendo junta, desmintiendo implícitamente y de la manera más elocuente esos rumores con su mera presencia, con sus gestos y con su apoyo mutuo. Entonces, surge la pregunta inevitable, ¿por qué los medios, y ciertas secciones de la audiencia, insisten tanto en separarlos? La respuesta, lamentablemente, es tan simple como cruel: una pareja tan popular, tan admirada y con una base de fans tan leal, genera una cantidad astronómica de clics. Las noticias de rupturas, por trágicas y dolorosas que parezcan, siempre atraen significativamente más atención, más interacciones, por ende, más ingresos publicitarios, que las noticias sobre una relación estable y feliz.
Es una estrategia de clickbait, un ardid para captar la atención, que lamentablemente se ha vuelto moneda corriente en la industria. Otro rumor que ha circulado con una frecuencia alarmante y que ha generado considerable debate se refiere a los celos profesionales. Se ha sugerido, en múltiples ocasiones, que Kerem podría sentirse celoso del imparable éxito de Ande, o viceversa. Si bien es completamente natural, e incluso saludable, que en una relación de pareja existan conversaciones abiertas y honestas sobre sus respectivas carreras, sus ambiciones y sus proyectos futuros, las historias que retratan celos insoportables, envidias enfermizas y conflictos constantes derivados de la competencia profesional son, en la gran mayoría de los casos, meras exageraciones o, lo que es más probable, puras invenciones destinadas a crear drama donde no lo hay. Ambos son actores excepcionalmente talentosos y han alcanzado un éxito considerable y merecido por derecho propio. Es mucho más probable, y así lo demuestran sus acciones públicas, que se apoyen mutuamente en sus trayectorias profesionales, celebrando los triunfos del otro, en lugar de verse envueltos en una espiral de competencia destructiva. Su admiración mutua es palpable, y el respeto por el trabajo del otro es evidente. Además de estos rumores recurrentes, debemos abordar las supuestas interferencias familiares. En ocasiones, se insinúa de manera malintencionada que las familias de Kerem o de Ande no aprueban la relación, o que existen conflictos internos, tensiones familiares o discrepancias significativas que amenazan su futuro juntos. Si bien es cierto que las familias siempre juegan un papel importante y a menudo influyente en la vida de cualquier persona, y especialmente en la de figuras públicas, las narrativas dramáticas de familias intentando activamente destruir una relación, o de suegros o padres que se oponen férreamente a la pareja, son a menudo ficciones elaboradas con el único propósito de añadir más drama y salero a la historia. En la mayoría de los casos, cuando una pareja de celebridades decide compartir públicamente su vida, sus familias también forman parte de ese círculo cercano, y las interacciones suelen ser mucho más normales, comprensivas y menos conflictivas de lo que los tabloides y las noticias sensacionalistas se empeñan en pintar. La realidad es que el apoyo familiar, en la mayoría de las ocasiones, es un pilar fundamental. Y no podemos olvidar otro tipo de mentira que hemos visto propagarse con alarmante facilidad, las noticias falsas sobre proyectos laborales conjuntos o separados. A veces, se publican de forma insistente noticias sobre futuros proyectos cinematográficos o televisivos que, en realidad, nunca llegan a materializarse, o se inventan rivalidades por papeles importantes en producciones de gran calibre. Esto puede ser sumamente engañoso y frustrante para los fans, que esperan con ansias ver a sus actores favoritos trabajando juntos en la pantalla, o que creen erróneamente que uno está siendo perjudicado o eclipsado por el otro. La verdad, sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, es a menudo mucho más sencilla y menos escandalosa. La verdadera esencia de las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público de las celebridades de alto perfil, es que enfrentan sus propios desafíos únicos. Existen presiones constantes, demandas de tiempo incesantes, y la mirada crítica e inquisitiva del público que nunca descansa. Los rumores de ruptura, de conflicto o de crisis a menudo surgen de malentendidos, de información sacada de contexto, de un comentario mal interpretado, o, simplemente, de la invención pura y dura, nacida de la necesidad de generar contenido. La clave para poder discernir la verdad en estos casos es fundamental, buscar fuentes fiables y contrastadas observar la consistencia en el comportamiento y las declaraciones públicas de la pareja, y, sobre todo, recordar y respetar que, a pesar de ser figuras públicas, todos merecen un mínimo de privacidad y espacio personal Kerem Bürsin y Hande Erçel, al igual que muchas otras parejas en la industria, han demostrado consistentemente su apoyo mutuo en numerosas ocasiones. Hemos sido testigos de gestos públicos de afecto genuino,
de palabras de elogios mutuos en entrevistas concedidas a medios de comunicación respetables, y de una presencia constante y activa en las redes sociales que, aunque a veces es selectiva en cuanto a lo que comparten, rara vez muestra signos evidentes de discordia grave o problemas insuperables. La supuesta verdad revelada en muchos de estos casos es, en su forma más pura y simple, que su relación, como la de cualquier otra persona en el mundo, tiene sus altibajos naturales, sus momentos de desafío y sus periodos de calma. Sin embargo, la solidez, la resiliencia y la longevidad que han demostrado hasta ahora sugieren con fuerza que los rumores de crisis constantes y rupturas inminentes son, en su inmensa mayoría, infundados y carecen de base real. Es vital reflexionar profundamente sobre el inmenso poder que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales en la creación y difusión de narrativas. Una pequeña chispa de especulación, un comentario inocente, puede ser magnificada hasta convertirse en un titular escandaloso y viral. Un simple rumor, repetido una y otra vez por distintas fuentes, puede empezar a ser percibido como una verdad irrefutable por un sector de la audiencia. Los fans, al estar tan invertidos emocionalmente en sus ídolos, al sentir una conexión tan profunda con ellos, a veces se dejan arrastrar fácilmente por estas historias sensacionalistas, lo que, a su vez, genera una presión adicional y considerable sobre las celebridades involucradas. Sin embargo, los fans más informados, más maduros y, en definitiva, más leales, son aquellos que poseen la capacidad de discernir, de analizar críticamente la información y de no dejarse engañar por la primera noticia que leen o por el titular más llamativo. Los actos de apoyo mutuo genuino, las apariciones públicas conjuntas y los comentarios sinceros y positivos en entrevistas son indicadores mucho más fiables y fidedignos del estado real de una relación que los chismes de pasillo, las teorías conspirativas sin fundamento o las noticias fabricadas. En resumen, a lo largo de este análisis, hemos desmantelado de forma sistemática varias de las mentiras más persistentes y las especulaciones más rocambolescas que han rodeado a Kerem Bürsin y Ander Zel. Hemos abordado los constantes y cíclicos rumores de ruptura, las supuestas rivalidades profesionales que parecen existir solo en la imaginación de algunos, y las inexistentes interferencias familiares que se han inventado para añadir más leña al fuego. La verdad, como a menudo ocurre en la vida, es significativamente menos sensacionalista de lo que se nos ha intentado vender, pero indudablemente mucho más realista y fundamentada. Su relación, como la de cualquier pareja que transita por la vida, ha tenido sus momentos de prueba, sus desafíos y sus lecciones aprendidas, pero la evidencia acumulada a lo largo del tiempo sugiere firmemente que han superado estos obstáculos con fortaleza, con unidad y, lo más importante, con un profundo y mutuo apoyo. La insistencia de ciertos sectores mediáticos en crear drama y conflicto donde no lo hay es, en gran medida, un reflejo más de las exigencias y la naturaleza de la industria del entretenimiento que de la realidad palpable de su relación. Y con este exhaustivo análisis, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que este recorrido por los rumores y las verdades detrás de Kerem Bürsin y Ander Zel les haya sido de utilidad, les haya proporcionado una perspectiva más clara y les haya ayudado a comprender mejor la realidad más allá del ruido mediático. Hemos intentado ofrecerles un análisis equilibrado, riguroso y basado en la observación de su trayectoria pública y en sus propias declaraciones. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido y por dedicar su valioso tiempo a nuestro contenido. Su atención, su interés y su participación activa son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir investigando y creando contenido de calidad para usted. Nos encantaría enormemente conocer sus impresiones sobre todo lo que hemos discutido hoy. ¿Han creído en alguno de estos rumores en el pasado? ¿Qué opinan sobre la inmensa presión mediática a la que se enfrentan las celebridades en la actualidad? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para discernir la verdad en el bombardeo de información? Dejen sus comentarios abajo nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas perspectivas.
Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta *. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de nuestro canal. Por favor, compártanlo con sus amigos y familiares especialmente si son seguidores apasionados de Kerem y Hande, para que todos podamos tener una visión más clara y desmitificada de su historia. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis en profundidad y revelaciones sobre el apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.